Mm, Ahí sí. Ahí sí. Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien, que todos hayan tenido un muy buen fin de semana y hayan llegado con todas las ganas de hoy día aprender algo nuevo de química o de repasar, o como quieran verlo ustedes, da lo mismo. Muy bien chicos, ¿cómo está? ¿Dónde están ustedes? Aquí en Santiago está helado, hace frío, tiene cara como que va a llover en cualquier momento, así como pero todos saben que el clima es súper extraño, así que en cualquier momento puede que haya sol de nuevo. Ya, chiquillos, cuéntenme cómo están, que si quedaron alguna duda de la clase de la semana pasada, para que lo veamos ahora antes de empezar con el contenido nuevo, que es números cuánticos y configuración electrónica. Vamos a tratar de ver las dos cosas el día de hoy y ir empezando a avanzar con, con, con la materia que corresponda a lo largo de las clases que vengan. Me olvidé la idea. Abajo ahí pueden descargar la guía de Gemini. Ah, ya. Me avisan por interno que abajo, abajo pueden descargar el PowerPoint de la clase de hoy día. Pueden descargarlo y es muy probable que la semana en el grupo de Facebook, Ticlas, para que lo busquen en Facebook, T I mayúscula class, subo una guía de ejercicios relacionada con la clase del día de hoy para que empecemos a avanzar y no sea todo solo yo, sino que yo y ustedes, ¿ya? Para Celso Salazar, hola Celso, hola para Martín también. La clase pasada vimos teoría atómica, vimos una introducción de los distintos modelos atómicos, vimos los postulados relacionados con los dos últimos, que es el modelo de Born y el modelo mecánico cuántico, de Schrödinger y Heisenberg. Hablamos de la cuantización de la energía, de las características del electrón y del principio de incertidumbre. Ya, creo que me parece que sí debe estar la clase en la página. Si no, en el PowerPoint no voy a volver a subir al grupo de Facebook con el apunte. También hay un apunte de la clase anterior para que también le echen una miradita si alguien no alcanzó a ver el video. También está el apunte de la clase. Lo subí el otro día, la semana pasada, que no pude hacer las clases el lunes, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, perdón. Entonces, el día de hoy vamos a partir con la materia que vamos a ver hoy, que es números cuánticos y configuración electrónica. Esto está muy relacionado con la teoría mecánica, con el modelo mecánico cuántico, que habla de la caracterización, no en que la semana pasada hablábamos que nosotros no podemos saber dónde está el electrón, sino que podemos caracterizar el lugar en donde que probablemente pueda estar. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo podemos caracterizar la posición de estos electrones y cómo esta caracterización se relaciona con todo lo que vamos después? Como vamos al micro para después llegar al macro. ¿Ya? Un momento. Entonces vamos, los modelos, los números cuánticos, como les había dicho, se encarga de describir el comportamiento de cada uno de los electrones por medio de una caracterización en su posición, ya sea por su estado energético, también puede ser por el orbital en el cual se encuentra, la ubicación espacial en donde se encuentra este orbital y el giro del electrón. Y por eso tenemos el número cuántico principal, secundario o azimutal, cuántico magnético o cuántico del spin. ¿Ya? Eh, para Ángelo Rodríguez Salamanca. Sí, tenemos un grupo de Facebook donde vamos dando información que se llama T-Class. T I mayúscula, class. Para que nos busquen en Facebook. Igual que el nombre del fanpage. Para que lo busquen en Facebook. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a partir explicando cada uno de estos números cuánticos. Primero tenemos el número cuántico principal. El número cuántico principal siempre se va a denominar con la letra N minúscula. Always. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Y esto, el número cuántico principal, informa el nivel energético en donde están los electrones. ¿Ya? Recuerda, nivel energético en donde están los electrones y se pueden especificar hasta 7, porque son 7 los niveles energéticos que se conocen en la actualidad. Y a medida que va aumentando el nivel energético, va aumentando la energía. ¿Por qué? Esto lo vamos a explicar.
con mi amada pizarra. Un aplauso a la pizarra, chiquillos. Aquí está. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre el núcleo y sobre los niveles orbitales que podría tener nuestro átomo? Y habíamos establecido que a medida que estos orbitales se alejan del núcleo, más energía tiene. Entonces tiene más energía y menos energía. Y menos energía. Esto es como lo había explicado. Lo voy a volver a explicar tal cual lo expliqué la semana pasada. Lápices. Polo positivo, polo negativo. Protón, que está en nuestro núcleo, y electrón, que está girando o está en algún lugar alrededor de este núcleo. Cuando tenemos polos opuestos, yo, mis deditos, mis manitos, para mantenerlos juntos no tengo que aplicar energía porque ellos se sienten atraídos uno al otro con mucha facilidad. Pero si yo mantengo esta distancia entre este núcleo positivo y este núcleo negativo, ahí sí para que se vea, este positivo y este negativo, para que se sientan atracción, yo tengo que ejercer este movimiento, que en este caso sería energía, para que este electrón se encuentre orbitando alrededor de este núcleo. ¿Ya? Por eso, mientras más alejados esté del núcleo, más energía va a tener. Por eso, los niveles energéticos aumentan del 1 al 7, siendo 7 el que tiene más energía y siendo 1 el que tiene menor energía. Hasta aquí, ¿quedó claro lo de los niveles energéticos, chiquillos? Obviamente, si tienen dudas, pueden escribirlas en el chat y yo las voy a ir respondiendo a medida que las vaya viendo ahí, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a seguir avanzando. ¿Dónde está? Se me perdió. Un momento. Ahí está. Es muy importante considerar que en estos niveles de energía, que son máximos del 1 al 7, repito, del 1 al 7, tiene que haber una cierta cantidad máxima de electrones. ¿Ya? Una cierta cantidad máxima de electrones. Y estos son, se puede calcular como 2n al cuadrado. Esa es la cantidad máxima de electrones por nivel. Siendo n, repito, siendo n la cantidad de nivel energético. Entonces, si vamos otra vez a nuestra pizarra, vamos a borrar todo esto. Entonces, si tenemos nivel energético n igual 1, la cantidad máxima de electrones, vamos a ponerle aquí electrones acá, sería 2 por 1 al cuadrado, que sería igual a 2. Para nivel energético 2, la cantidad de electrones sería 2 por 2 al cuadrado, que sería igual a 2 por 2, 4, 4 por 2 son 8. 8. Y así sucesivamente hasta llegar a n igual 7. Electrón sería 2 por 7 al cuadrado. 7 por 7 son 7 por 7, 49, si no me equivoco, y es muy probable que sí me equivoque. 7 por 7, 49. 49 por 2 serían... está bien. Por 2 serían 98. 98 electrones. ¿Ya? Entonces, la cantidad máxima de electrones que puede tener el nivel 7 son 98 electrones. Y como dice Celso Salazar, sería 2, 8, 16 y 36 para el nivel 1, 2, 3 y 4. Esos 4 números que dice Celso en el chat son para los niveles, ahí está, 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente hasta que tengamos todos los niveles completos. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran acotar, preguntar, decirme? No.
¿No? Ya. Entonces vamos a seguir con el siguiente número cuántico. ¿Está? Aquí está. Ya. Aquí está. Ya. Entonces, ese sería el nivel cuántico principal. Repito, número cuántico principal. O sea, en resumidas cuentas, el número cuántico principal es el que indica el nivel energético en donde está o donde podría estar nuestro electrón que estamos describiendo. ¿Ya? Vamos al siguiente número cuántico, que sería el número cuántico secundario. El número cuántico secundario indica la cantidad de orbitales presentes en cada nivel de energía. Y donde el orbital se define como la región en donde tiene mayor probabilidad de encontrar un electrón. O sea, dentro de acuérdense que el electrón está rodeado por una nube energética y dentro de esta nube energética hay orbitales en donde puede haber la mayor probabilidad de encontrar estos electrones. Y existen 4 imágenes o representaciones gráficas en donde podemos encontrar estos electrones. Volvemos a la pizarra. No, necesito. No. Yep. Es muy pequeño. Un momento, chicos, vamos, que estoy borrando. Para Celso, que está preguntando si este número cuántico puede coincidir con otro electrón. Sí, pueden coincidir. El número cuántico principal puede ser igual para varios electrones. Por ejemplo, para el nivel energético 1, hay 2 electrones dentro de este nivel energético. Entonces los dos van a tener número cuántico igual a 1. ¿Ya? Y así, dependiendo, siempre va a depender de la cantidad de electrones que tenga el nivel. Porque si son, por ejemplo, los mismos 98 electrones que están en el nivel energético 7, los 98 van a tener el número cuántico principal 1. Perdón, 7. Perdón. ¿Eso era lo que me preguntaste? ¿Si es eso? Espero que haya podido ayudar. Entonces, el número cuántico secundario o azimutal se denomina con la letra L minúscula. Y L puede tener los siguientes números: 0, 1, 2 y 3. Esos son los números para el número cuántico secundario o azimutal. Pero yo sé que si alguien se acuerda, que es muy probable que más de alguno pueda recordarlo, los números cuánticos o el tipo de orbital no se definen con números, no los conocemos como números. ¿Ya? En donde podemos tener que L igual 0 representa el orbital S, 1 para P, 2 para D y 3 para el orbital F. Ahí está. Eso yo creo que ya les es un poco más familiar. Los orbitales S, P, D y F, que tienen como número cuántico 0, 1, 2 y 3. Esos 4 números son para esos 4 orbitales. Así que eso es muy importante. Para Celso Salazar, ¿cuál es la diferencia entre órbita y orbital? Órbita, para que lo vean, visualizan, la órbita se le denomina al giro, cuando lo hablábamos el otro día, al giro que puede tener un cuerpo alrededor de algo. Por ejemplo, la órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol en el movimiento traslacional. Mientras que el orbital es la probabilidad en donde es la zona donde hay mayor probabilidad de encontrar el electrón. Que también tienen una forma. No es como que sea como un lugar. No, esa es la diferencia entre órbita y orbital. ¿Ya? Sí, para Ángela Rodríguez, perfecto. S, P, D y F. Entonces volvemos al PowerPoint. Porque porque estos orbitales no es como que sean así como, sí, hay orbitales. No, estos orbitales tienen forma. Por ejemplo, el orbital S, que tiene un número cuántico secundario igual a 0,
tiene una cantidad de orbitales igual a 1, que es una esfera, ¿ya? Y esta es la representación gráfica que puede estar la que está aquí, para el otro lado, para el lado. Esa que está ahí es la representación gráfica para el orbital S, ¿ya? Es una esfera, ¿ya? Después tenemos el orbital P, que tiene un número cuántico secundario igual a 1, L igual 1. La cantidad de orbitales que puede tener el orbital, obviamente, son 3. Y la representación gráfica está acá arriba. Tiene, entonces, P puede extenderse a lo largo del eje X, que es este de acá, puede extenderse a lo largo del eje Z, que es el que está aquí en el medio, y se puede extender por el eje Y, que es este que está acá, ¿ya? Esas son las 3 representaciones gráficas que existen para el orbital P. Después tenemos también el orbital D, que tiene un número cuántico secundario igual a 2. Tiene 5 tipos de orbitales y las representaciones gráficas son las que están a un costado, que se mueven a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Por ejemplo, estas se mueven a lo largo del eje Y y Z, X e Y, el eje Z, X e Y también. Bueno, no veo las órbitas, no las veo, aunque esté con los lentes ópticos, no lo veo bien. Pero esas son todas las representaciones en donde pueden estar estos electrones. Y por último, pero nunca menos importante, tenemos el orbital F, que tiene un número cuántico secundario igual a 3, tiene 7 orbitales. 7 orbitales completamente distintos unos de otros, que son estos 7 que están acá. Sé que alguien se debe estar preguntando, profe, ¿tengo que aprenderme las imágenes de todos? No, no es necesario que se las aprendan. Pero sí que más o menos sepan visualizar, por ejemplo, que este es un orbital de F. No es un orbital de D, no es un orbital de P y no es un orbital de S. Solo no tienen como que aprenderse el dibujo así como para hacerlo a mano, así como para explayarse artísticamente, no. Pero sí deben de reconocer más o menos a qué tipo de orbital podría representar. Es pregunta PSU. Las imágenes, las representaciones gráficas, no. Pero sí esto de los números cuánticos, sí. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿O que quieran consultar? ¿No? No. Sí, obviamente, si tienen alguna duda, pregúntenla, yo la voy a responder a medida que las vaya viendo en el chat. Vamos a ir avanzando. Y tenemos, esto es muy importante, chicos, en cada uno de los orbitales, o en cada representación gráfica de los orbitales, puede haber un máximo de 2 electrones. O sea, que es la cantidad máxima de electrones que pueden haber dentro de la órbita. ¿Ya? Por ejemplo, el orbital S tiene solo una representación gráfica, o una cantidad de orbital. Entonces podría tener 2 electrones. P tenía 3. Entonces sería 2 por cada uno de estos orbitales. Sería 2 por 3 son 6. 6 electrones. Después tenemos que D tenía 5 orbitales. No sé por qué puse toda mi mano, las dos. Entonces puede tener un máximo de 10 electrones en la órbita. En el orbital, perdón. Y F tenía 7 orbitales, 7, entonces ya 7 por 2, 14. 14 electrones como máximo para F. ¿Ya? Es lo mismo que está aquí en el PowerPoint, es el mismo texto. Entonces igual lo voy a hacer en la pizarra. Solo porque me encanta usar la pizarra. Entonces, a modo de resumen del número cuántico secundario, tenemos que L puede tomar valores 0, 1, 2 y 3, que representan a los orbitales S, P, D y F. ¿Ya? Necesito colores.
el número de orbitales sería para S, 1, para P, 3, para D, 5 y para F, 7. ¿Ya? Y la cantidad de electrones máximo por orbital, vamos a cambiarle el color porque me gustan los colores, sería número, ¿se ve? Así se ve. Vamos a borrarlo. Número de electrones sería 2 por 1, 2, 2 por 3 son 6, 2 por 5, 10 y 2 por 7, 14. Esto, a modo de resumen, es toda la información que podemos obtener del número cuántico secundario. Listo. ¿Ya? Esa es toda la información que podemos obtener del número cuántico secundario. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? ¿No? Espero que no haya ninguna duda. Si tienen alguna duda, no duden al hacerlo, obviamente. Entonces vamos a volver al PowerPoint. Y ahora tenemos el número cuántico magnético. El número cuántico magnético tiene que ver con la orientación espacial de cada uno de los orbitales presentes del orbital. ¿Ya? Por ejemplo, se rige por M mayúscula, que va desde el menos L, pasando por el 0 hasta el más L. ¿Ya? Entonces, a modo de ejemplo, vamos a volver a esto de acá. Me va a faltar espacio. Ya. Vamos a armarlo. Un momento, chicos. Ahí sí. A ver si no había nada. Ahí sí. Vamos a esto. Volvamos al punto al que estábamos. Vamos a volver al color. Habíamos hablado que L podía tomar valores de 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Vamos para acá. Vamos a tomar otro color. Otro color. Y habíamos hablado que M, que es el número cuántico magnético, tiene que ver con la orientación espacial de estos tipos de electrones. De los tipos de orbitales, ¿ya? Y va desde el menos L, pasando por el 0, al más L. Entonces, en el caso de 0, M sería igual a 0, porque 0 no existe ni 0 positivo ni 0 negativo, obviamente. Ahora vamos con L igual 1. M sería igual a menos 1, 0, más 1. Para 2, más 2, perdón, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Voy a borrar esto de acá un poquito porque se ve un poco confuso. Puede ser un poco confuso. Acá sería menos. Y aquí sería M menos 3, menos 1, perdón, menos 2, ya en el colegio, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, esto trae como consecuencia que la orientación espacial de cada uno sería, para L igual 0 habría 1 orientación espacial. Para L serían 3. Para M, perdón, para 2 sería 5.
Y para 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Y esto combina completamente con lo que vimos en delante, con las representaciones gráficas de cada uno de estos orbitales. Por eso, la órbita S es solo una esfera, porque tiene una orientación espacial distinta. Mientras que P, o L igual 1, que sería igual a P, tiene 3 orientaciones espaciales distintas en el eje X, Y y Z. Por eso también, vamos a volver, D tiene 5 orientaciones espaciales que están acá, y F tiene 7 orientaciones espaciales completamente distintas. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Quedó claro lo del número cuántico magnético? Para Celso, el M, el número cuántico, el número M son las cajitas, sí. Son las cajitas de la configuración electrónica. Las cajitas las vamos a ver más adelante, pero las vamos a ver. No es como que la profesora malvada y los vaya a tirar a la vía. No. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda con el número cuántico magnético? ¿No? Ya, perfecto. Entonces vamos a decir, bueno, obviamente si salen dudas, ustedes ya saben. Escríbanla y yo la respondo lo más rápido que pueda. Y por último, chicos, tenemos el número cuántico del spin, o spin, como quieran decirlo. Este número cuántico tiene que ver con el giro rotacional que tiene el electrón dentro de las órbitas. De los orbitales, perdón. El giro rotacional del electrón dentro del mismo orbital. Este giro rotacional puede tomar dos valores, más un medio y menos un medio. ¿En dónde? Cuando gira en contra de las manillas del reloj, tiene valor más un medio, y cuando gira a favor de las manillas del reloj, tiene valor menos un medio. Entonces, en contra de las manillas del reloj, más un medio, y a favor de las manillas del reloj, menos un medio. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo aquí en la pizarra. Vamos a ver esto de acá. No. Entonces, S igual a más un medio o menos un medio. Entonces, cuando gira en contra de las manillas del reloj, es más un medio, y cuando gira a favor de las manillas del reloj, es menos un medio. Entonces sería sentido horario, que sería antihorario. Y esos son los únicos dos valores que tiene el número cuántico del spin. Chicos, esto es muy importante que se acuerden, lo recuerden y no se les olvide. Cuando nosotros trabajemos con una configuración electrónica, vamos a ver que los electrones se ubican en ciertas posiciones, dependiendo de todos tus números cuánticos. Siempre, 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 el primer electrón que entra en los orbitales, siempre, always, siempre, tiene spin más un medio, spin positivo, ¿ya? Que también se puede visualizar esto de los spins en las configuraciones electrónicas principalmente, con más un medio, flechita hacia arriba, me quedó fea la flecha, y menos un medio con la flechita hacia abajo. Está aquí feo. Ya, como se pueden dar cuenta, el arte no es lo mismo. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Quedó claro los números cuánticos en su totalidad? Tenemos el número cuántico principal, que determina el nivel energético en donde está el electrón. Número cuántico secundario, el tipo de orbital en donde está este electrón. Número cuántico magnético, la orientación espacial de estos orbitales en donde están estos electrones. Y el número cuántico del spin tiene que ver con el giro rotacional que tiene el electrón dentro de estas órbitas, que puede tomar sentido más un medio o sentido menos un medio. Esos son los 4 números cuánticos. No sé si se ve el 4. ¿Ya? Gracias, Ángelo.
para responderme. Ya. Entonces, por mientras, espero la respuesta de otra gente. Vamos a empezar con. Se me fue. Configuración electrónica. Configuración electrónica. Ya. La configuración electrónica, chicos, es la forma de expresar más o menos. Es la forma de expresar más o menos dónde podrían estar estos electrones. Por ejemplo, si están en el nivel 1, en el nivel energético 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. ¿Y cómo se encuentran distribuidos esta cantidad de electrones? ¿Se acuerdan que al inicio, cuando hablamos del número cuántico principal, hablamos de la cantidad de electrones que hay por nivel energético? Por ejemplo, el nivel energético 4 tiene 32 electrones. 4, 16 por 2 son 32. Sí, 32. Entonces la configuración electrónica lo que nos muestra es cómo se distribuyen estos 32 electrones en el nivel energético 4. O los 2 del nivel energético 1, los 6 del nivel energético 2, los 3 por 9, los 18 que hay en el nivel energético 3. Y así sucesivamente cómo se distribuyen esto de la cantidad de electrones. Respondo preguntas que veo en el chat. Veo preguntas. Celso Salazar, ¿hay guía de ejercicio? La voy a subir al grupo de Facebook. Tiglas, búscanos en el grupo de Facebook. ¿Ya? Para Daniel Madrid, no sé si ya lo explicaron, pero no entiendo eso de PX, PI y PZ. Sí, ya lo vimos, pero no tenemos ningún problema en volver a explicarlo. Aquí está. PX, PI y PZ. Hablamos que el orbital P tiene 3 orbitales distintos. Y como hablamos también, tiene 3 orientaciones espaciales distintas. El primer orbital que tiene sería, la primera orientación espacial es a lo largo del eje X. Entonces sería PX. La segunda está en... la segunda no va en orden, es P y Z. La segunda, que sería esta que está acá, está a lo largo del eje Y. Y la última está a lo largo del eje Z. Entonces, por eso se conoce como PX, PI y PZ. Es por el lugar en que están en las coordenadas espaciales las coordenadas que están ahí. X, Y, Z. ¿Ya? Espero que te haya quedado claro por qué X, Y y Z. ¿Ya? Fue como media ronca. ¿Ya? Obviamente, bueno, esas preguntas sin ningún problema. Yo responderé todo lo que pueda. Todo lo que pueda de ahora. ¿Ya? Entonces vamos a seguir avanzando. Bueno, lo que estábamos hablando de la configuración electrónica es como indicar la disposición de la cantidad de electrones en los niveles energéticos. En palabras mucho más simples, es como la distribución, obviamente, que tienen estos electrones, y esta distribución no es como llegar y decir, ya, yo creo que están en estos orbitales y mientras complete la cantidad de electrones por nivel energético, chaya. No, tenemos 3 principios que respetar para poder generar o crear una configuración electrónica. El primer principio es el principio de relleno o el principio de Aufbau. El segundo principio es el principio de exclusión de Pauli. Y el tercero es el principio de Hunt o el principio de máxima multiplicidad. ¿Ya? Veo una pregunta en el chat de Celso. En la PSU pregunta en el lo van a preguntar. Todo esto es que en la PSU es como una ruleta rusa. Les pueden preguntar los que les puedan preguntar. Puede que le pregunten del D, del F o del S o del P, pero tienen que sabérselos todos. ¿Ya? No van a, repito, lo que dije antes, no les van a preguntar así como, ya, háganme los dibujos del orbital D. No. No, sino que les van a preguntar más lo teórico en cuanto a eso. O les pueden preguntar una configuración electrónica que tenga orbital D. ¿Ya? Espera resuelto.
la duda. Entonces seguimos. Una configuración electrónica, vuelvo a explicar, cumple 3 principios. El principio de relleno, el principio de exclusión de Pauli y el principio de Hunt o de máxima multiplicidad. ¿Ya? El principio de relleno de Aufbau, también llamado principio de construcción, se basa en que los electrones entran al átomo en distintos orbitales de energía. O sea, distintos orbitales de energía, pero siempre se llenan los de menor energía. Esto es muy fácil, esto es como, profe, ¿qué me quiso decir? Vamos a hacer el dibujito. Yo creo que esto más de alguno lo debe haber visto para la explicación de este principio. Ahí sí. Que es el ejemplo de cómo se llena una micro. Idealmente, cómo se debe llenar la micro. Entonces, tenemos acá un amigo Transantiago. Tenemos aquí al señor conductor. Y tenemos aquí los asientos. Me voy a demorar un poco porque soy media lenta para dibujar. Así que por mientras les voy a empezar a contar. Como les había dicho, el principio de relleno o el principio de construcción es aquel que dice que los átomos se completan primero de acuerdo a los menores niveles de energía, de menor a mayor. No es como que lleguen y entra a cualquier orbital. No, de acuerdo a si tienen mayor o menor energía. Y se supone que idealmente, repito, idealmente, las micros deben de ser llenadas por orden. Primero entra una persona acá, una persona acá, una persona acá y una persona acá. Cuando ese nivel de asiento se llena, empieza a llenarse hacia atrás. Y así sucesivamente se debe ir llenando. Bueno, esto es una micro llena de pelirrojos porque son puntitos rojos. Y así sucesivamente se debe ir llenando los asientos. Idealmente, repito, esto es un ejemplo idealizado. Ya cuando todos los asientos estén completos, podría decirse que el orbital está lleno o la micro está llena. Entonces se supone que el principio de construcción dice que los átomos se llenan primero los niveles de menor energía avanzando hacia los de mayor energía. Entonces se va llenando. Primero se llena el nivel 1, después el 2, después el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, sucesivamente. ¿Ya? Hasta que esos estén completos. ¿Quedó claro el principio de relleno, chicos? Sí, parece un chocolate. Bueno, parece un chocolate antes de llenarlo. ¿Ya? Entonces vamos a seguir avanzando. Después tenemos el principio de exclusión de Pauli, que dice, este principio establece que en cada suborbital puede encontrarse un máximo de 2 electrones, cada uno con diferente valor de spin. Por eso en adelante, cuando hablábamos de los orbitales en el número cuántico secundario, yo les había dicho que por cada orbital, o sea, por cada orbital presente dentro del mismo orbital grande, podían haber solamente 2 electrones. ¿Ya? En el PowerPoint vamos a volver un momento. Por ejemplo, el orbital S puede tener 2 electrones. Y aquí estos dos tienen que tener 2 espines distintos. P, 2 en X, 2 en Y y 2 en Z. Todos con espines completamente distintos. D, 2, 4, 6, 8 y 10. 2 electrones por cada una de estas orientaciones espaciales. Y F, no los contaré porque sabemos que son 14, pero serían 2 por cada orientación espacial. Todos tienen que tener distintos spin. Más un medio y uno más un medio y uno menos un medio. ¿Ya? Ese es el principio de exclusión de Pauli. Esto es como medio complicado de entenderlo ahora, así como si yo se los digo así como así, teóricamente. Cuando vemos un ejercicio, vamos a poder completar todo esto relacionado con la configuración electrónica, los principios. Y por último,
tenemos el principio de máxima multiplicidad de Hund, que dice que deberá existir la mayor cantidad de electrones desapareados posibles para aportar a la estabilidad de un átomo. Repito, debe existir la mayor cantidad de electrones desapareados posibles. Sé que si alguien me pregunta y me dice, pero profe, ¿solo me va a dejar eso? Sí, eso es todo el principio. Pero cuando veamos un ejemplo, va a quedar mucho más claro este principio. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Para poder realizar una configuración electrónica, tenemos que seguir un diagrama, que es este diagrama que está acá, aquí al lado. ¿Qué sería? Primero, vamos a hacerlo con esto, con el mouse. No sé si ahí sí. Primero vamos a ver, se llena primero el nivel energético 1S. Después 2, que tiene 2S y 2P. Después 3S, 3P, 4S y 3D. No es como que 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D y así sucesivamente. No, esto tiene un diagrama de llenado. ¿Ya? Voy a explicar el principio de Hund con un ejemplo. ¿Ya? No entren en pánico, la profe lo va a responder. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo acá. Ahí sí. Entonces, tenemos el diagrama de llenado. 1S, 2S, 2. 3S, 4S, 5S, 6S y 7S. 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. 3D, 4D, 5D, 6D, 4F, 5F. ¿Ya? Esto me dicen, pero profe, ¿para qué lo está haciendo? Chiquillos, desde el fondo de mi corazón de profe, les digo, es importante que se aprendan cómo hacer el diagrama. Es muy importante que ustedes aprendan a realizarlo. ¿Por qué? Porque esto los va a ayudar. Los va a ayudar un montón si no se acuerdan el orden de llenado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo con flechitas verdes, porque es muy lindo. Entonces, primero se llena el orbital 1S. Luego se llena el orbital 2S. Luego el 2P y el 3S. Luego 3P, 4S. 3D, 4P, 5S. 4D, 5P, 6S. 4F, 5D, 6P, 7S. Y finalmente 5F, 6P y 7P. ¿Ya? Ese es el orden en que se va llenando la configuración electrónica. ¿Ya? Ahora le voy a hacer las líneas para que sepan el orden del movimiento. Y así sepan cómo se va llenando. ¿Ya? Ese es el diagrama de llenado de una configuración electrónica. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí por mientras lo copian. O después pueden copiarlo del PowerPoint, como se les haga más fácil. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a seguir avanzando por mientras, para que no nos pille la hora. ¿Ya? Entonces, nuevamente, los electrones se distribuyen a los niveles y subniveles respetando el hecho de que se completen de menor a mayor energía, del 1 al 7. Se sigue un esquema para poder
para poder explicar y respetar los tres principios que vimos. Principio de construcción o de relleno, principio de exclusión de Pauli y principio de Hunt, máxima multiplicidad de Hunt. Y en orden creciente de energía sería 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 4P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D y 7P. ¿Ya? Eso es como el orden en que se tiene que llenar una configuración electrónica respetando la energía, el orden de energía que pueden tener los orbitales. ¿Ya? Y ahora les voy a enseñar cómo se llena una configuración electrónica. Y se los voy a enseñar con algo bien simple, para que ustedes empiecen como a soltar la mano para poder hacer una configuración electrónica. Vamos a hacerlo con un diagrama de caja. Diagrama de caja es la luz. Es muy bacán. Siento que me va a faltar espacio. Vamos a hacer algo. Un momento, chicos. Vamos a hacer algo. No. ¿Cómo era si ustedes me enseñaron? Ahí sí. No era así. Un momento. Ya, no funcionó. Hay que borrarlo. Ya. Esto me pilló la tecnología, chiquilla. Entonces, vamos a ocupar un elemento súper simple para poder trabajar. Vamos a hacerlo con neón, neón 10. Neón 10. Ya, pregunta para el que vio la clase de la semana pasada o para los que se acuerden. ¿Qué significa que el 10 que está abajo del símbolo del neón? Por mientras espero sus respuestas, respondo. Celso Salazar va a enseñar química solo común o también electivo. Yo voy a ver el módulo de química común y de química electivo. Los dos. Terminamos común y empezamos con electivo. ¿Ya? Acuérdense que el módulo técnico profesional abarca solamente química común, que es lo que estamos viendo ahora. Y cuando terminamos común, yo voy a avisarlo. No es como que lo voy a tirar así como a la mala. ¿Ya? Entonces, ¿alguien recuerda qué significa el 10 que está abajo del símbolo del neón? Excel, los protones. Ya. Martín Oluno, protones. Daniel Madrid, número atómico. Celso también el número atómico. Ya. Muy bien, chicos. Pero, y si yo no tengo carga eléctrica acá arriba, tengo carga neutra, la cantidad de protones, ¿a qué representa también? Número atómico. Acuérdense que el número atómico también es el número atómico es igual a Z, que es igual a la cantidad de protones. Pero cuando tenemos una carga eléctrica neutra, que es lo que está acá, o sea que no tiene ningún tipo de carga eléctrica, la cantidad de protones es igual que la cantidad de electrones. ¿Ya? Como dice Daniel Madrid, igual número de electrones, Celso Salazar, 10 electrones. Perfecto. Entonces tenemos para realizar nuestra cantidad de electrones, la cantidad de electrones para poder realizar nuestra configuración electrónica. Martín Oluno es igual a los electrones. Perfecto. Muy bien, chiquillos, deditos para arriba para todos ustedes. Entonces, vamos a hacer nuestra configuración electrónica. Y tenemos acá nuestro diagrama de llenado. Tenemos 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. ¿Ya? Como yo les había dicho, lo vamos a hacer con el diagrama de caja. Entonces tenemos que para la configuración electrónica tenemos que llenar 1S, 2S, 2P, 3S
y 3p. Vamos a dejarlo hasta ahí porque no son tantos electrones. Habíamos hablado que S tenía solo una orientación espacial distinta. O sea, que tiene solo una cajita. S tiene una cajita y aquí tenemos una sola caja. P tenía 3 orientaciones espaciales distintas. PX, PY y PZ. Entonces decimos con toda la rudeza que nos caracteriza que P tiene 1, 2, que sería PX, PY y PZ. Y aquí repetimos lo mismo. 1, 2 y 3. PX, PY y PZ. ¿Ya? Y aquí vamos a ir llenando las cajitas como habíamos hablado antes. Vamos a hacerlo con otro color, con amarillo. Entonces, el primer principio del que hablamos es el principio de relleno o el principio de construcción, que dice que los electrones van llenando al átomo de menor a mayor energía. Segundo principio, que en cada orbital, o en este caso, en cada cajita, tienen que haber 2 electrones como máximo con spines distintos. O sea, spin positivo más un medio y spin negativo que sería menos un medio. Y el último principio es que todos los orbitales tienen que tener la mayor cantidad de electrones desapareados posibles. Repito, todos los orbitales deben de tener la mayor cantidad de orbitales desapareados posibles. ¿Qué sería el principio de máxima multiplicidad de Hopf? Que varios me dijeron que no entendieron. Ahora le vamos a explicar. Entonces, vamos a partir. Decimos que en nuestro nivel, en nuestro orbital S, puede tener solo 2 electrones. Pregunta para ver si estaban atentos a la clase. ¿Qué spin entra primero? O sea, ¿qué spin, obviamente, entra primero a los orbitales? Perdón. ¿Cuál es qué spin tiene el electrón a los electrones que entran primero a los orbitales? Turiruriru. A ver si estaban atentos. Muy bien, chicos. X más un medio, Celso Salazar, el positivo. Perfecto, chicos. El spin con carga más un, o el spin con el spin positivo es el que entra primero a todos los orbitales. ¿Ya? En el Madrid positivo. Perfecto, chicos. Entonces, el primero que entra aquí sería más un medio. Entonces, flechita hacia arriba. Como por cajita tienen que haber, o sea, por orbital tienen que haber 2 electrones. Como ya tiene 1, vamos hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Y aquí generalmente en los orbitales ese como que no se explica muy bien el principio de máxima multiplicidad de Hopf, pero sí se explica bien en los que tienen más de 2 cajitas, o sea, 3. Principio de máxima multiplicidad de Hopf. Todos los orbitales deben de tener la mayor cantidad de electrones desapareados posibles. 1, 2 y 3. Alcanzamos nuestra mayor cantidad de electrones desapareados posibles, que sería 1 por cajita. Cuando ya están todos con un electrón, entra el negativo para poder completar. ¿Quedó claro el principio de máxima multiplicidad de Hopf? Que tiene que haber la mayor cantidad de electrones desapareados posibles por orbital. O sea, en este caso sería 2, en el orbital P en general. ¿Ya? ¿Quedó claro ahora? A ver si contienen los electrones. 2, 4, 6, 8, 10. Están los 10. ¿Ya? Por mientras, si alguien tiene una duda, lo voy a explicar. Entonces, como tenemos 10 electrones para llenar nuestra configuración electrónica, tenemos 2, 4, 6,
8 y 10. 10 electrones y tenemos nuestra configuración electrónica completa. ¿Ya? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. No, miento. Vamos a saber cómo se escribe estas configuraciones electrónicas. Antes de hacer el ejemplo, para que todo quede como más claro. La configuración electrónica podemos dejarla así, tal cual, pero siempre hay que escribirla. En este caso sería, vamos a ponerlo en color en otro color para que azul. Sería 1S. Cuando tenemos 1S y tenemos 2 electrones, ponemos un 2 acá arriba. Dice que este 2 de acá arriba no es que 1S esté al cuadrado, no, es que 1S tiene 2 electrones. 2S2, 2PX2, 2PI2 y 2PZ2. O sea, decimos que en los orbitales X, Y Z también tenemos 2 electrones. Esa es la forma extendida, completa, de escribir una configuración electrónica. Pero también podemos escribirlo de forma más pequeña. En vez de escribir X, Y Z, podemos agrupar todo esto, cuando está completo, solo como 2P6. Y conservamos S2, 2S2. ¿Ya? Esa es esa es la configuración electrónica más conocida, donde abreviamos y no escribimos todo porque se lleva una configuración electrónica amplia. ¿Ya? Preguntas. O sea, cuando no hay más electrones se dejan desapareados, sí. Las configuraciones electrónicas las llenamos hasta la cantidad de electrones que tenemos, que disponemos para trabajar. No es como que empezamos a poner electrones que no tenemos. Si hay 9, dejamos un electrón desapareado. Si hay 11, va a quedar un electrón desapareado, pero en 3S. ¿Ya? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo. Estoy pensando en qué otro ejemplo podemos hacer. Uno que no sea tan largo. Ya, vamos a hacer el magnesio. Magnesio 12. Vamos a cambiar. Sería. Vamos a replicar la cantidad de cajitas. Cajitas. Hice más cajitas. Cajitas. Sigo haciendo cajitas porque las cajitas son muy bacanas. Ya. 3. Ya, entonces vamos a empezar a llenar la configuración electrónica con estos 12 electrones. Sería. Me va a faltar espacio. 1, 2, si hago las flechas al revés, perdón. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, no cambió mucho en realidad. Y ahora escribimos las configuraciones electrónicas completas, o sea, extendidas y abreviadas. Sería 1S2, 2S2, 2PX cuadrado, 2P y 2 y 2PZ2. ¿Ya? Y escribimos la versión abreviada, que sería 1S2, 2S2, 2P6 y 3S2. Me faltó el 3S2 en el de arriba porque no me alcanzó el espacio. Voy a borrarlo, a ver si lo puedo escribir de nuevo. Ahí está. Vamos a escribirlo de nuevo porque si no me voy a enredar yo sola.
sería 1s2, 2s2, 2px2, 2pi2, 2pz2 y 3s2. ¿Ya? Esas son la configuración electrónica completa. Pero también existe un tercer tipo de cómo escribir una configuración electrónica. Y eso es abreviándola de acuerdo al gas noble más cercano. Los gases nobles son aquellos gases que no tienen, o gases inertes, que tienen su configuración electrónica completa. O sea que el nivel S y el nivel P se encuentran completos. Los gases nobles son helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Si no me equivoco. No, radón no estoy segura. Entonces esos son los que me sé realmente. Helio con 2 electrones, neón con 10 electrones, argón 18, argón 18, xenón, si no me equivoco, es muy probable que sí me equivoque, tiene 50 y algo, y el neón y el... se me olvidó el otro que les había dicho. Pero los más importantes son helio, neón y argón, que son los que más se utilizan. Mira, aquí tenemos el ejemplo del neón. Tenemos que el neón tiene su nivel, tiene todo esto completo. Entonces ya es como estable. Y como el magnesio es el que más se acerca al neón, podemos resumir la configuración electrónica a neón 10, que sería esta configuración electrónica de acá, 3s2, que sería el resto de configuración electrónica que no realizamos. ¿Ya? ¿Quedó claro esta abreviación con los gases nobles? Veo preguntas del chat. Profesora, en la prueba de mención química hay que aprenderse los gases nobles. Si no me equivoco. En realidad, chicos, la PSU, ustedes tienen que aprenderse los símbolos químicos. Eso es súper importante. Pero en la PSU de ciencias, para quienes nunca la han dado, al principio de la prueba del ítem de química, al inicio, hay una tabla periódica con toda la información que ustedes van a necesitar. Siempre es bueno saber en qué lugar de la tabla periódica se encuentran los gases nobles, tal como dice Daniel Madrid, que son los que se encuentran en el último grupo de la tabla periódica, de izquierda a derecha. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos, en cuanto a la abreviación de las configuraciones electrónicas? Por mientras voy a borrar esto de acá. Porque nos quitan un poco de espacio. Ups. ¿Ya? Ya. Entonces, las configuraciones electrónicas, chiquillos, es muy importante que ustedes se las aprendan bien. Por eso les voy a dar una guía bastante larga de configuración electrónica. Me interesa que ustedes aprendan bien cómo hacerlo. Porque a raíz de una configuración electrónica, ustedes pueden tener, pueden sacar mucha información que nos va a servir a lo largo de todo este tiempo. Enlaces químicos, posición en tabla periódica, que son dos cosas muy importantes. Y más adelante para el módulo de química electiva nos van a servir para ácido base, óxido de reducción, que es lo que es materia de química electiva. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer otra configuración electrónica. No, vamos a seguir con el PowerPoint. Upsi. Y aquí tenemos un ejemplo de las cosas, de la información que podemos obtener de una configuración electrónica. Para Z igual 13, o sea, número de protones 13, cantidad de electrones 13, porque es un átomo neutro, tenemos que la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2px2, 2pi2, 2pz2, 3s2, 3px1. Y generalmente, una de las preguntas PSU es preguntarles cuáles son los números cuánticos del último electrón del orbital, o del último electrón que entró a nuestra configuración electrónica.
Y para eso, chiquillos, es súper importante, es mucho más simple trabajar ese tipo de ejercicios con el diagrama de caja, porque ahí pueden obtener toda la información que ustedes requieren. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Estoy pensando qué ejemplo podemos hacer. 13, te buscas un número impar. 25. No, 25 es mucho. 17. Ya vamos a hacer con un z igual 17. Igual 17. 17. ¿Ya? Entonces sería por mientras voy haciendo las cajitas. Ay, no sé por qué hice 3P. 2P. 1, 2. 3S. 3P. 4. Ya, lo siento. 4S. Y vamos a hacer la configuración electrónica. Yo creo que ya, chicos, con esto va a ser lo último que vamos a ver por hoy día en la clase. No, vamos a ver otra cosita más y con eso terminamos. Ya sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y nos preguntan, así, muy malvadamente, ¿cuáles son los números cuánticos del último electrón que entró en la órbita? ¿Ya? El último electrón que nosotros colocamos en nuestra configuración electrónica es este que está aquí. Ese que está ahí. Se ve como pequeño. Ay, no se ve. Mucho se ve menos. Ya. No sé qué he hecho. Ahí sí. Ahí que sería este que está acá. Ahí sí se ve. Sí, ahí se ve. Entonces, tenemos que poner o indicar los números cuánticos los números cuánticos de ese electrón. Tenemos N, L, M y S. M, ¿se acuerdan que es el nivel energético en el cual se encuentra este electrón? En este caso, el nivel energético acá es este de acá, que sería 3, nivel energético 3. L es el orbital en donde está este electrón, que en este caso sería este de acá. L para P es igual a 1. El número cuántico magnético, generalmente siempre es como el más complejo de indicar, pero no es tan difícil. ¿Se acuerdan que para L existía menos C, 1, 0 y más 1? ¿Cierto? Esos son los números cuánticos magnéticos para L. Estas cajitas representan cada uno de esos números cuánticos magnéticos. En este caso, ¿dónde están los lápices? En este caso sería menos 1, 0 y más 1. El electrón que nosotros estamos indicando está en la cajita de 0. Entonces su número cuántico magnético es igual a 0. Entonces vamos a ver, sería este de acá. Esa sería la cajita. Y ese corresponde al número cuántico del spin, o sea, el giro que tiene. También habíamos dicho que cuando tenía spin positivo tenía flechita hacia arriba y cuando tenía spin negativo tenía flechita hacia abajo. Entonces aquí quedaría como menos 1/2. Y así se obtienen todos los números cuánticos de un solo electrón. Chiquillos, esto es muy importante que nunca se les olvide.
Nunca en ninguna configuración electrónica pueden existir dos electrones con los mismos números cuánticos, o sea, con los 4 iguales. Si existe otro electrón, por ejemplo, que tenga 3, número cuántico magnético, por ejemplo, número cuántico principal 3, secundario 1, magnético 0 y de spin menos un medio, eso no va a existir, solo uno. Tiene que tener al menos un número cuántico distinto. En el caso, por ejemplo, de este que está acá, que entró primero, él tiene número cuántico principal 3, número cuántico secundario 1, número cuántico magnético 0, pero su número cuántico del spin es más un medio. Entonces, pueden tener 3 iguales y uno distinto. Siempre tiene que haber al menos uno de los números cuánticos que sea distinto. Nunca pueden ser todos iguales, ¿ya? Hasta aquí, chiquillos. ¿Hay alguna duda? ¿Duda, consulta? ¿Algo que quieran acotar? ¿No? La voy a borrar esto acá por mientras. Ya. Y por último, señores y señoritas que están en el chat, vamos a ver lo último. Y con esto, I promise, que los dejo libres como el viento. No, mentira. Esto ya lo vimos. Y lo último, y con esto vamos a dejar la clase por hoy día para terminar la materia. Y con esto vamos a enlazar con la materia de la próxima semana. ¿Qué es los electrones de valencia? Es la cantidad total de electrones del último nivel energético incompleto. Repito, cantidad total de electrones del último nivel energético incompleto. Esto está muy relacionado con el diagrama de configuración electrónica, ¿ya? Recuerden que el diagrama que yo les hice es algo así. Cuatro S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5S, 5P, 6. 5D, 5F, 6S, 6P y 6D y 7S y 7, no sé, aquí son 5, 7P. ¿Ya? Ese es como el diagrama base de la configuración electrónica. Y yo les dije que los electrones de valencia son los electrones totales del último nivel energético incompleto. Vamos a hacer una configuración electrónica corta, que sería la del carbono 6. 1s2, 2s2 y 2p2. ¿Ya? Y aquí les voy a enseñar cómo distinguir los electrones de valencia. No sé qué hice. Rayos. Ahí sí. Ya. Rayos. Entonces, tenemos. Siempre me pasa esto. Tenemos 1S, 2S, 2P, 3S, 3P y 3D. No voy a hacerlo completo de nuevo. Carbono 6 sería 1S2, 2S2 y 2P2. Para considerar su nivel energético incompleto, tiene que los orbitales deben estar incompletos o deben faltar orbitales. Esas son las dos condiciones para tener un nivel energético incompleto. Entonces vamos otra vez con lo último. Juro por Dios que los dejo libres. Tenemos 1, nivel energético 1.
1 tiene solamente orbital S. Y S puede tener como máximo 2 electrones. Entonces, este está completo. Ahora vamos con el nivel energético 2. El nivel energético 2 tiene orbital S y orbital P. En nuestra configuración electrónica hay orbital S y orbital P. Pero S tiene 2 electrones, así que está completo. P, al tener 3 cajitas, puede tener como máximo 6 electrones, como máximo 6 electrones. Y aquí tiene solamente 2. Entonces, como P está incompleto, se considera que todo el nivel energético se encuentra incompleto. Entonces, como había dicho, los electrones de valencia son los electrones totales del último nivel energético incompleto. Incompleto. Entonces serían los 2 de S más los 2 de P, 2, 4, serían 4 electrones de valencia. Y eso, chiquillos, es con todo lo que voy a terminar la clase de hoy día. ¿Quedó alguna duda, algo pendiente, algo que quieran que repita? Sí, lo sé, la clase de hoy día estuvo media densa, fue como un poco larga, un poco densa, pero esto es como para englobar todo el tema de configuración electrónica y números cuánticos. Por mientras les voy avanzando, les voy contando que en el grupo de Facebook, Ticlas, les voy a subir una guía de ejercicios relacionada con números cuánticos y con configuración electrónica, ¿ya? Números cuánticos y configuración electrónica. Obviamente lo voy a subir y si van generándose dudas dentro de la semana, me las pueden preguntar dentro de la misma publicación o me las pueden preguntar al inicio de la clase para responderlas sin ningún problema. La clase que vamos a ver la próxima semana va a ser propiedades periódicas, tabla periódica y propiedades periódicas, que eso es súper importante para seguir avanzando en el contenido. Y la clase, si nos alcanza el tiempo, en realidad, lo que vamos a iniciar inmediatamente después de tabla periódica va a ser enlace químico, ¿ya? Esto de los electrones de valencia nos va a servir, ya sea para tabla periódica y para enlace químico, ¿ya? Chicos, vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda, algo que quieran aclarar de lo que vimos el día de hoy? ¿Algo que quieran, alguna duda que les quede rondando por ahí en su cabecita? La próxima semana sí. Chicos, les recuerdo que las clases, los horarios están acá abajo. Y la clase de química es todos los lunes a las 6 de la tarde. A menos que yo tenga un contratiempo, pero se realiza la clase dentro de la misma semana. ¿Ya? No es como que los voy a dejar tirados. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Ya, chicos, como veo que al parecer no quedan dudas, espero del fondo de mi corazón que tengan una muy linda semana. Para los que trabajan, que les vaya muy bien el trabajo, y para los que van al colegio todavía, también, que les vaya muy bien. Espero verlos a la mayoría o leerlos el próximo lunes a las 6 de la tarde, como siempre. Y recuerden que si tienen dudas que no pudieron ser respondidas en clase, háganlas en el grupo de Facebook o en alguna publicación que yo haga por ahí, o las pueden preguntar al inicio de la próxima clase, la próxima semana. Chicos, que tengan de verdad, voy a volver a la webcam, ahí sí, pero de verdad, chiquillos, que tengan una muy buena semana. César Rosa, no sé si está en la web, no sé si está en la clase pasada, me parece que está en la web, en el link de la clase 2. Y si no, las guías de apuntes yo las subo al grupo de Facebook, Ticlas, que está en Ticlas
el grupo de Facebook para que lo busquen ahí. Yo subo las clases, yo subo apuntes distintos a los que vemos en clase. Ah, chicos, se me había pasado algo. Para los que no han visto la clase de la semana pasada y tienen el apunte, vean la clase, porque vi contenidos que no estaban en el apunte y no estaban tampoco en el PowerPoint. Mencioné cositas ahí, entre medio, así como en la bola de la pista. Ya, chiquillos, que tengan de verdad un muy, muy, muy lindo fin de semana y una muy buena semana. Y nos vemos el próximo lunes. Chao, chiquillos.